Aleluya, amados Sahim. Anímense, anímense, amados Sahim. Yahshua viene pronto, lo mejor está por venir. Aleluya, aleluya. Este camino, amados Sahim, es comparable a muchas cosas. Yahshua, nuestro Adón, nos decía, ¿con qué compararemos el reino de los cielos? Bueno, a lo mejor en tu vida, en mi vida, pasamos ciertas situaciones que nos permiten entender un poquito de lo que estamos haciendo en este momento al estudiar la Torah. Si alguna vez, yo en lo personal, varias veces, gracias al Eterno, tuve la oportunidad de subir montañas, en bicicleta, a veces a pie, y recuerdo que muchas veces, cuando íbamos en la subida, pues si lo hacía en bicicleta, por ejemplo, el esfuerzo era grande, sentía el corazón que se palpitaba fuerte, a veces dolía un poquito la cabeza, a veces dolían los brazos, etcétera, porque todo el cuerpo estaba trabajando y eran subidas altas, o tal vez a veces no muy altas, pero sí muy empinadas, o a veces muy largas, de horas de estar subiendo. Pero me acuerdo que cuando ya sentía que ya desfallecía porque ya me dolía todo, me animaba y empezaba a tratar de respirar de nuevo, a tomar fuerza. Y decir, no, tengo que llegar, quiero subir completa, porque bien podría bajarme de la bicicleta y subirla a pie, pero no, yo quería subirla en bicicleta. Entonces tomaba aire, vamos, fuerza, con ánimo, ¡fum! Arriba, arriba, arriba. Y lo conseguía gracias al Eterno. En ese entonces yo no conocía Torah, ¿verdad? Pero ahora entiendo al menos un poquito, decir, bueno, estamos trabajando fuerte, hay muchas cosas, el esfuerzo es fuerte, nos cansamos, etcétera, vemos aquí, vemos allá, pero es que lo mejor está por venir. Toma fuerza, respira, física y espiritualmente, toma ánimo, levántate. No dejes de orar, no dejes de clamar, no dejes de creer, no dejes de tener fuego en tu vida, de tener confianza en el Eterno, porque Él viene pronto. Vamos, ánimo. Y así con ese ánimo vamos a empezar a estudiar, porque lo mejor está por venir, que es la palabra del Eterno, y lo mejor está por venir, porque viene Yahshua, nuestro Adón. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vamos a empezar, vamos a abrir nuestra Biblia en Números, en el libro de Números. ¿Sí? ¡Aleluya! Bendito es Yahshua HaMashiach. Viene lo mejor, amados Sahim, no te desanimes. Viene lo mejor, viene lo mejor. Vamos a hacer una oración. Abran su Biblia en Números 19. Les doy un minuto. Números 19. Vamos a empezar con algo bien tremendo que está ocurriendo en estos días. Números 19. ¿Ya lo tienen? Sí. Ahí deja tu Biblia. Si gustas, puedes ponerle un marcador, pero no se te pierda la hoja, y vamos a orar. Padre eterno Yahweh, Yahshua HaMashiach, ayúdanos, Abba, háblanos, danos más fuerza, sobre todo en lo espiritual, porque de lo espiritual viene lo físico, Abba Kadosh, y nosotros lo hemos ido entendiendo a través de tu siervo, nuestro amado Roe. Abba Kadosh, abre nuestro entendimiento, ministranos, edifícanos, Abba Kadosh, queremos escuchar tu palabra. Gracias por permitirnos lo que nuestros padres no tenían, tener una Biblia, una Torah, una Tanaj en nuestras manos, tener las cartas, Abba Kadosh, que muchas veces muchas almas corrieron riesgo en sus vidas para que hoy las podamos tener. Toda Rabá Yahshua HaMashiach, porque sin ti nada es. Valoraremos cada palabra y la disfrutaremos en el nombre bendito y poderoso de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Omen, beomen. Aleluya, amados Sahim. Bueno, Números 19. ¿Están listos? Sí. Vamos a ver aquí en el pizarrón. Ahí está. Hoy vamos a estudiar dos parashot, amados Sahim. Dos parashot. La parashá Jucat. Ahí ya lo tienen ustedes en el pizarrón. La parashá Jucat es la número 39. La parashá Jucat es la parashá número 39 y significa estatuto. Estatuto. Y abarca desde Números 19, verso 1, al capítulo 22, verso 1. Amén. Números 19, 1 al 22, 1. Y la Haftará, la conclusión es Jueces 11, del verso 1 al 33. ¿Sí? Amén. Muy bien. Parashá Jucat, número 39, ¿sí? Se están anotando. Y abarca desde Números 19, verso 1 al 22, 1. Y la conclusión es Jueces 11, versos del 1 al 33. Está muy bonita la Haftará, véanla. Vale mucho la pena. Ya está ministrada en este canal por nuestro amado Roe. Véanla, la Parashá. La Haftará Jucat está muy, muy tremenda. ¿Amén? Bueno. La Parashá Balak, amados Sahim, la Parashá Balak es la número 40, que significa devastador, devastador.
Yahshua reprende al enemigo, ¿verdad? Devastador. Y abarca desde Números 22:2 al capítulo 25, verso 9. Y la Haftará es Miqueas 5, verso 7 al capítulo 6, verso 8. Amén. Ahí la tienen. Ahí lo tienen, amados Sahim. La Parashá Jucat, ya lo vieron, aquí está, arriba, ¿sí? Es Jucat, es la 39. Y Balak es la número 40. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a regresar entonces a la pantalla. Vamos a empezar entonces a leer Números 19, verso 1. Dice, Yahweh habló a Moisés y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la Torá que Yahweh ha prescrito. Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y si tú quieres, con el color rojo puedes subrayar donde dice, esta es la ordenanza, ahí dice Jucat. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan que vimos en las parashot anteriores que era un juk? J-U-K, un juk, ¿sí? Un juk es un estatuto o una ordenanza. Entonces, ¿cómo leeríamos Números 19, verso 2? Esta es, por así decirlo, este es el juk, ¿sí? Este es el estatuto, la ordenanza que Yahweh ha prescrito, diciendo, di a los hijos de Israel que traigan una vaca alazana. ¿Qué quiere decir alazana? Una vaca roja, perfecta. ¿A qué se refiere perfecta? A que no tiene que tener ni un pelo de otro color. Tiene que ser roja, tiene que estar, no puede estar ciega, no puede estar coja, no puede estar deforme o incapacitada o discapacitada más bien. Sí, tiene que estar perfecta, tiene que tener todo tal como el Eterno la creó. ¿Sí? Ese es el primer requisito. Que sea roja totalmente, que sea perfecta, es decir, que no tenga ninguna malformación, ¿sí? O alguna enfermedad, y en la cual no se haya puesto yugo, ¿sí? Es decir, que nunca se haya usado para trabajar. Bueno, esos son los requisitos de la vaca roja. No nos vamos a detener mucho sobre la vaca roja porque ese tema ya está ministrado en la Parashá Jucat que nos dio nuestro amado Roe. Véanla, por favor, ahí está punto por punto explicado por qué este sacrificio apunta a Yahshua HaMashiach, porque es una señal profética de que Yahshua vendría y por qué ya no se va a hacer. Ya ya es imposible que se vuelva a repetir. En primer lugar, nuestros amados Ajim de la casa de Judá, por los cuales seguimos orando y pidiéndole al Eterno les revele su Torah y les revele la verdad, ellos están buscando fabricar, proveerse de una vaca completamente roja. ¿Cómo? A través de la genética, a través de muchas cosas que el Eterno no avala. No va a avalar el Eterno que haya una nueva vaca roja, vuelvo a repetirlo, porque el sacrificio de Yahshua fue único y perfecto. Ya no hay más sacrificio por los pecados, ya no hay más purificación, es imposible que un animalito purificara lo que Yahshua HaMashiach ya purificó, si me doy a entender, por medio de su sangre preciosa. Número 1. Número 2. Este sacrificio, amados Sahim, hoy no lo puede hacer nadie porque ya no hay sumo Cohen. ¿Quién es el sumo? Me refiero físicamente aquí en la tierra. ¿Quién es el sumo Cohen? Yahshua HaMashiach. Entonces dense cuenta cómo conforme a la Torah este sacrificio ya no se va a llevar a cabo. Empezamos con la Parashá Jucat y en la Parashá Jucat encontramos entre otros los siguientes puntos, si gustan ustedes anotarlos. La ordenanza de la vaca roja, que ya la vimos. La Torá o los mandamientos para cuando alguien fallece. La rebeldía del pueblo en Cades. Hoy me voy a ir rápido, amados aquí, porque hay muchos que estudiar. Repasen el video, sí, pero sobre todo pongan mucha atención. Es muy importante escuchar bien. En esta Parashá Jucat también se encuentra la muerte de Miriam, la muerte de Aarón, sí, el encuentro entre Edom e Israel, la serpiente de bronce y la derrota de Seón y Og. Esto es un punto muy importante. Amén. Vuelvo a repetirlo rápidamente porque ya casi vamos a la mitad del tiempo y no hemos ni empezado. Vamos, en Parashá Jucat, la ordenanza de la vaca roja, la Torá para cuando alguien fallece, la rebeldía del pueblo en Cades, la muerte de Miriam, la muerte de Aarón, el encuentro entre Edom e Israel,
la serpiente de bronce y la derrota de Seón y Og. Eso está en la parashá Jucat. En la parashá Balak encontramos los siguientes puntos: el llamado de Balak a Balaam, el encuentro entre Balaam y el Malaj, entre el ángel y Balaam, la bendición de Balaam a Israel, la profecía de Balaam y el pecado de Baal Peor, entre muchos otros, amados Sahim. Bueno, vamos a hacer el contexto como siempre lo hacemos. Ya vimos con qué empezamos, con el tema de la vaca roja, pero ¿en dónde estamos? Cronológicamente, ¿dónde estamos? La semana pasada estudiamos la parashá Coré, ¿se acuerdan? ¿Sí? La parashá Coré, donde vimos que Coré se levantó y que hubo una mortandad, que la vara de Aarón floreció, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Muy bien. Desde esa rebelión hasta hoy, donde estamos en este momento en la Torá, han pasado 38 años, entre 38 y 40 años. ¿Amén? No estamos en un evento inmediato, ya pasó tiempo, de entre 38 a 40 años, desde la rebelión de Coré hasta este punto. ¿Amén? Bueno, como les decía, el día de hoy no nos vamos a dedicar a ver el tema de la vaca roja, ese ya está ministrado por nuestro amado Roe, pero vamos a entrar de una vez a este tema. Vamos a avanzar, permítanme un momento, y vamos a leer aquí. Vamos a ver, vamos a repasar esto. Dice, números 19 del 1 y vamos a leer hasta el 7 y vamos a hacer una reflexión muy interesante. Números 19:1. Yahweh habló a Moisés y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza, ya lo vimos, de la Torá que Yahweh ha prescrito, diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana perfecta en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, y la daréis a Eleazar el Cohen, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el Cohen tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del Mishkan de reunión con la sangre de ella 7 veces, y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne, y su sangre con su estiércol la hará quemar. Luego tomará el Cohen madera de cedro, hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en el que arde la vaca. El Cohen lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento y será inmundo el Cohen hasta la noche. Este, amado Sahim, es el único sacrificio que impurificaba al Cohen. Todos los demás sacrificios no lo impurificaban, solamente este. Y es que aquí quiero repetir algo que acabamos de estudiar. Este sacrificio ya no se va a hacer porque el sacrificio de Yahshua es único y perfecto. Ya no hay más purificación por los pecados más que por medio de la sangre preciosa de Yahshua HaMashiach. Y es que en esto, amados, muchos no lo asimilan y por eso quieren seguir pecando. Dicen, bueno, ya conocí Torah, Yahshua ya pagó por mí, me lavó con su sangre preciosa. Entonces, si vuelvo a pecar, piensan así y es un error terrible. Entonces, si vuelvo a pecar, Yahshua me vuelve a lavar. No. Vamos a ver Hebreos 10:26. Esta cita ya la hemos estudiado, pero vale la pena por cómo están los tiempos que la volvamos a repasar. Hebreos 10:26 dice, mucha atención, porque si pecaremos voluntariamente, es decir, el que quiso ir a pecar, sabía que lo que estaba haciendo era malo y de todas maneras quiso hacerlo, el que peca voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, ya no hay nada que hacer, ya no se podría sacrificar nada, ni un animal, porque eso ya Yahshua yo no lo permitiría, ni Yahshua mismo volvería a sacrificarse por aquel que pecó voluntariamente. ¿Por qué? Dice en el verso 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la Torá por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Fíjense, aquí está la clave, verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al hijo de Elohim? Esto es lo que hace alguien cuando peca. Pisotea al hijo de Elohim y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Ruach HaKodesh. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré al pago, dice el Adón. Y otra vez el Adón juzgará a su pueblo. Horrenda
cosa es caer en manos del Elohim vivo. Entonces, ciertamente un pecador jamás va a poder pisotear al Hijo de Elohim porque Yahshua HaMashiach es el Todopoderoso. Sin embargo, con sus acciones vitupera el nombre del Eterno, vitupera su sacrificio, es decir, lo toma en poco, lo expone a que la gente se burle. Imagínense que como alguien que durante X tiempo guardó Torah y de repente lo ven revolcándose como un cerdo, cómo todos sus vecinos, cómo todos sus familiares verán lo que acaba de hacer. Es algo vergonzoso y vitupera el nombre del Eterno. Entonces, alguien, mucha atención, amados Sahim, a alguien que dice que conoció Torah, que va y habla de la Torah y después peca voluntariamente, ya no hay nada más que hacer. Ya no hay nada más que hacer. Tengan mucho cuidado porque ya no hay nada más que hacer. Yahshua no va a bajar del cielo a volver a sacrificarse por un pecador que voluntariamente deseó pisotear la sangre del pacto. Esto es muy importante. Con esto empezamos, amados Sahim, porque si nosotros hablamos que de la vaca roja ya no se puede volver a hacer porque Yahshua ya pagó el precio, pues hay que entender eso, que Yahshua pagó el precio y que por lo tanto no va a volver a pagar el precio si a alguien de la audiencia, ¿sí?, decide volver a pecar. Ya no va a haber nada más que hacer, amados Sahim. Por eso dice, vamos a segunda de Pedro, vamos para allá, que mejor les hubiera sido no haberlo conocido que haberlo conocido y haberlo desechado. Vamos para la segunda carta de Pedro, casi al final de tu Biblia, segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 21. Amén. Permítanme un momento conformar la cita. Amén. Permítanme un momento. Ok. Segunda de Pedro 2, verso 21. Sí, está bien correcta la cita. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del Kadosh mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse al cieno. Entonces, tengan mucho cuidado, no es un juego, no es un juego, no es un juego, no es un juego. Hay que tener mucho cuidado porque si alguien pisotea la sangre del pacto, ya no hay nada más que hacer. Si alguien decide pecar, ya no hay nada más que hacer. Y yo voy a leer lo que tengo aquí en mis notas. Dice, desde el pecado de Adán hasta nuestros días, Yahweh ha tenido compasión de la humanidad. Porque bien podría haber el Eterno después del pecado de Adán, haber terminado todo ahí, y después del diluvio haber terminado todo ahí, y después de la destrucción de Sodoma y Gomorra haber terminado todo ahí, pero el Eterno ha extendido su compasión. Pero pensemos y recordemos que no es más grande su compasión que su justicia. Cuando el Eterno determina destrucción, es porque es justo. Recuerden, amados Sahim, la ira de Elohim no es como tú te la has imaginado, que es por enojo, porque el Eterno se enoja como cualquier persona. No, el Eterno no se enoja así. La ira de Yahweh es justicia. Cuando hay una persona pecadora y que no se arrepiente, que quiere pecar y que le hace difícil la vida a los Kadoshim, viene sobre él la ira de Elohim. Y no es que el Eterno nada más se enoje, no, sino que es justo. Esa persona, ese malvado, ese perverso, merece las consecuencias de sus acciones. ¿Cómo están nuestras acciones? Entonces, Yahweh siempre ha extendido su compasión, pero no es más grande su compasión que su justicia. Y cuando hay un pecador, el pecador tiene muerte, lo dice la palabra. Pero cuando alguien moría antes, hablemos desde Adán hasta nuestro Adón Yahshua HaMashiach, no era pesado igual que como hoy lo seremos nosotros. Antes de nuestro Adón Yahshua, cuando alguien moría, ¿iba a dónde? Al seno de Abraham, exactamente. Era una época diferente. Abraham, Isaac, Jacob, el rey David, el rey Salomón, etcétera, etcétera. Cuando ellos murieron, fueron al seno de Abraham. Y después, cuando vino nuestro Adón Yahshua HaMashiach, murió y resucitó, ¿qué dice la palabra? Que él llevó cautiva la cautividad, tomó las llaves de la muerte y el Hades, y él las tiene, ¿sí? Y entonces todos ellos fueron llevados a su presencia. Vamos a verlo en Apocalipsis 1:18. Esto es importante. No está exactamente en la parashá, pero es que si no empezamos entendiendo esto, podríamos cometer los errores de nuestros padres. Apocalipsis 1:18 dice, y el que vivo y que estuve muerto, mas he aquí, está hablando nuestro Adón Yahshua, que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y el Hades, es decir, la muerte y el infierno, por así decirlo, ¿verdad? Bueno,
Entonces, ¿a qué voy con esto? No es lo mismo pensar que podemos ser pesados, juzgados, como lo fueron nuestros padres antes de Yahshua, a como lo somos hoy. Son conceptos totalmente diferentes. Antes estaba el seno de Abraham, aunque la Torah es una misma, Yahshua no se había sacrificado por nosotros y además no nos había restaurado. Cuando Moisés se equivocó, pecó y no, como lo vamos a ver ahorita, no exaltó el nombre del Eterno delante de los hijos de Israel, cuando Salomón pecó e hizo muchas cosas, cuando el rey David pecó también, ellos no estaban en el momento en el cual Yahshua se sacrificaría por nosotros. No, ellos fue una temporada anterior y fueron juzgados por Yahweh conforme a sus acciones y conforme a su justicia, lo dice la Torá. Pero hoy nosotros tenemos un llamado mayor, una demanda mayor, porque en aquel momento, cuando el rey David, cuando Moisés, por su pecado se podía ofrecer un sacrificio, ¿verdad? Un sacrificio por culpa, ya los vimos, un sacrificio de shalom, un sacrificio de esto, pero hoy nosotros ya no hay sacrificios y solamente somos aún más limpios por la sangre bendita de Yahshua HaMashiach. No es lo mismo, amados Sahim. Nadie piense, bueno, es que si el rey David pecó, yo puedo pecar y me puedo arrepentir y el Eterno me va a perdonar. No es lo mismo. Nadie puede pensar, bueno, si Moisés pecó y se equivocó, yo puedo pecar y el Eterno de todas maneras me va a perdonar. No, porque veamos que en el caso de Moisés las consecuencias siguieron. Veamos que en el caso del rey David pecó y las consecuencias siguieron. La espada no se apartó de su casa. ¿Se acuerdan? Entonces no lo vean tan fácil. No lo vean tan fácil. Si alguien estaba pensando así, está en un error. Vamos a empezar ahora en Números 19. Y vamos a leer en el capítulo 20, el verso 1. Dice, llegaron los hijos de Israel, toda la Quejilá, al desierto de Sin. Al desierto de Sin. Vamos a ver aquí en el mapa dónde estaba el desierto de Sin. ¿Sí? Aquí lo vamos a ver. Este es el desierto de Sin, amados Sahim. Este es el desierto de Sin. Vean que estaban a unos pasos ya, ¿sí?, de la tierra prometida. Pero en su camino estaba Edom. Ya lo vieron, ¿sí? Entonces estaban muy cerca ya de la tierra prometida. Dice, llegaron toda la Quejilá al desierto de Sin en el mes primero y acampó el pueblo en Cades. Y ahí murió Miriam y allí fue sepultada. Porque no había agua para la Quejilá, se juntaron contra Moisés y Aarón otra vez. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, quisiéramos haber muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Yahweh. ¿A qué se refiere aquí? A todos los que habían venido muriendo a través de estos 38 a 40 años después de la muerte de la rebelión de Coré. Dice, verso 4, ¿por qué hiciste venir a la Quejilá? Es que esto es terrible, hasta ni me dan ganas de decirlo, pero está escrito. ¿Por qué hiciste venir a la Quejilá de Yahweh, a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para darnos este mal lugar? No es lugar de cementera, ni de higueras, ni de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Fíjense cómo aquí el pueblo, por eso me interesa mucho recapitular esto. El pueblo se rebeló y morían, y se rebeló y morían, y se rebeló y morían, y se rebeló y morían, pero no dejaban de rebelarse. ¿Qué? No juzgando a nuestros padres, pero ¿qué no entendían que cada rebelión les traería muerte? ¿Qué no entendemos hoy, los que estamos conectados hoy? Que cada vez que te rebelas contra el Eterno te trae consecuencias. Muchos parece que no lo entienden y muchos de plano no lo entienden. Por eso insisten en querer pecar. Pero me interesa todos aquellos en que está escrito en Apocalipsis que dice, el que tenga oído para oír, oiga. Aquí en este momento habrá personas que ya no entienden lo que yo les estoy diciendo. No es mi intención juzgar a nadie, pero sé que es así, lo he visto. Y también sé que hay muchos que todavía pueden distinguir. Me interesa esas almas. Y desde luego, todos los kedoshim. El pueblo se rebeló y traía muerte y venía muerte y venía muerte. Moisés era el varón más manso sobre la tierra. Eso lo pueden ver ustedes en Números 12, verso 3. Pero un rebelde y un pecador hartan a cualquiera. Lo hartan. O sea,
Nunca va a haber nadie en el mundo, humanamente hablando, que pueda soportar a un rebelde y a un pecador que no se quiere arrepentir. Nuestro Adón Yahshua, como un gran ejemplo de que Él es el Todopoderoso, Él comía con publicanos y con pecadores. ¿Para qué? Para que se arrepintieran, y muchos se arrepintieron. Muchos creyeron en Él y cambiaron su manera de vivir. Sin embargo, Yahshua no iba a permanecer junto a pecadores que no quisieran arrepentirse. Y eso es hasta el día de hoy. Y Él lo dice, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Es importante recalcarlo, porque muchos todavía siguen conviviendo con gente que aborrece la Torá, que no quiere Torá, y que ellos piensan que porque les da permiso, fíjense hasta dónde, es que yo vivo con esta persona, vamos a tomar los marcadores. Yo vivo aquí con esta persona y él no se opone a que guarde la Torá, pero no quiere Torá. Ok, entonces, ¿tú crees que él es santo? ¿Tú crees que él tiene luz, el que no quiere Torá? Nadie aguanta a un pecador, nadie lo aguanta, ni siquiera Moisés. Por eso aquí se hartó Moisés y dijo, ya basta, ya no los aguanto, porque son pecadores que no quieren arrepentirse. Si tú crees que ahorita porque te da permiso, porque te respeta entre comillas, estás bien, pues piénsalo. Dice, verso 6, y se fueron Moisés y Aarón delante de la Quejilá a la puerta del Mishcán de reunión y se postraron sobre sus rostros. Y el esplendor de Yahweh apareció sobre ellos. Y habló Yahweh a Moisés diciendo, toma la vara, reúne a la Quejilá, tú, Aarón y tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella les dará su agua y les sacarás aguas de la peña y darás de beber a la Quejilá y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Yahweh como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la Quejilá delante de la peña. Aquí es donde ya Moisés estaba harto, cansado de que este pueblo era pecador, pero no de que fuera pecador nada más, sino de que no se quería arrepentir. Y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Es que se desesperó, le faltó paciencia, pero es que vuelvo a lo mismo, nadie aguanta a un pecador que no se quiere arrepentir. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara y 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la Quejilá y sus bestias. Pero aquí hubo un punto muy importante. Vamos a volver a leer el verso 8, muchos ya se lo saben, pero vale la pena recapitularlo. ¿Qué le dijo Yahweh? Toma la vara, reúne a la Quejilá, tú y tu hermano, Aarón, y habla a la peña a vista de ellos. ¿Qué tenía que hacer Moisés? Decirle a la peña, en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, o en el nombre de Yahweh, da agua. Y ya, eso era lo que tenía que hacer. Sin embargo, Moisés se desesperó, fue un hombre, no tuvo la paciencia suficiente y golpeó la peña, pero era porque ya estaba cansado de la rebeldía del pueblo. Yo lo he comentado varias veces aquí en las Parashot, amados Sahim, se los he dicho, tenemos que cuidar a nuestras autoridades, porque cuando una autoridad o bien el Eterno los aparta, o bien el Eterno los defiende, cuidado, aquí Moisés, el Eterno permitió que pasara esto para que ya dejaran en paz a Moisés, porque el pueblo no cambió, ni aún con Josué, ni entrando a la tierra prometida, y hoy algunos siguen sin cambiar. Entonces dice, verso 12, y Yahweh dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por lo tanto no meteréis a esta Quejilá en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por los cuales contendieron los hijos de Israel con Yahweh, y él se santificó en ellos, y son las aguas de Meribá, o Meriba. Bueno, muchas veces me ha tocado hablar con personas, en muchos ámbitos, y hay personas a las cuales les puede uno pedir, bueno, mire señor, vamos a poner aquí 2 personas, va usted a hacer este trámite y lo va a hacer así, va a entregar estos papeles y los papeles los va a llevar en orden, etcétera, etcétera, y él dice, sí, así lo voy a hacer, y ya. Pero también me ha tocado hablar con personas que se decían que guardaban Torah y se les decía, vamos a hacer esto, lo vamos a hacer así, vamos a llevar esto, vamos a traer aquello, vamos a esto, a lo otro. Y decían, no, pero es que lo podemos hacer así. Y otra vez, bueno, vamos a hacer esto. Se les volvían a repetir las instrucciones. Y decían, no, lo podemos hacer así. Y otra vez se les repetían las instrucciones.
mira, lo vamos a hacer así. No, pero es que lo podemos hacer de otra manera. El no hacer las cosas que se nos piden como se nos son pedidas es una forma de rebelión. Podemos dar una opinión si es que la opinión puede servir para hacer las cosas mejor. Si a mí me dicen, tú vas a ir y vas a llamar a estos hermanos y los vas a traer a tal hora. Bueno, yo puedo decir, ¿y los puedo traer 10 minutos antes o quiere que lleguen a la hora? O puedo decir, ¿y los puedo llevar en coche o prefiere que los lleve en un taxi? ¿Sí me doy a entender? Puedo preguntar sobre la instrucción para hacer las cosas mejor, pero no cambio la instrucción. La instrucción es clara, llevar a estos hermanos a tal lugar, a tal hora. Moisés tenía una instrucción clara, por su desesperación y por su enojo no la pudo llevar a cabo. Pero muchas veces, muchas almas de las que están conectadas o algunas almas tienden a cambiar, a chocar porque no les gusta seguir instrucciones o no saben seguir instrucciones. Todos tenemos que aprender a seguir instrucciones. Si el Eterno nos dice, guarda Shabbat, no enciendas fuego, no compres, no vendas, no andes en pos de tus propios caminos, ¿qué tenemos que hacer? Eso y nada más. Si el Eterno en Levítico 5.1 nos dice, no te hagas partícipe de pecados ajenos y estás viendo que alguien está pecando, no tienes por qué defender lo indefendible. No tienes por qué ponerte del lado del que tú mismo sabes que está haciendo las cosas mal, sino ponerte del lado de la Torá y no hacerte cómplice de pecados ajenos. Entonces, analicemos esto es bien importante. Que nadie aguanta a un rebelde ni a un pecador. Si tú sigues teniendo a alguien que sabes que no guarda la Torá y entre comillas lo soportas y entre comillas lo toleras, prepárate porque se va a poner peor. Se va a poner peor y te puede sacar de tus casillas y llevarte hasta o impulsarte hacia la apostasía. Mejor apártate, mejor aléjate y no tengas parte con los pecadores. Hagamos lo que se nos pide, como se nos pide. Podemos preguntar, pero nunca cambiar la instrucción, porque si no, entonces, si nos estamos oponiendo a la instrucción que se nos da, es una forma de rebeldía. Yo lo tengo anotado así. El siervo decía, vayan y hagan esto, y ellos respondían, lo haremos de otra forma. Entonces, esto es importante, amados Sahim, para que no haya errores, para que nosotros seamos siempre guiados por el Ruach HaKodesh. El pueblo, y aquí quiero retomar algunas palabras de nuestro amado Roy Palacios en la parashá que nos dio, en la parashá Jucat. El pueblo, ¿qué pedía siempre? Agua. Desde que salieron de Egipto, Moisés, queremos agua, Moisés, queremos agua. Era un pueblo sediento. Ellos tenían sed todo el tiempo, querían agua para ellos y para sus animales, y era una sed que no se calmaba, porque no entendían que la sed no era física, sino espiritual. Pero como rechazaban la Torá, por eso nunca se satisfacían, por eso siempre tenían sed. Vamos a ver Juan 6, verso 35. Muchas almas tienen sed. Muchos de los que están conectados tienen sed. Vamos a ver de qué tipos de sed se puede tener y cuál es buena y cuál no nos conviene. Juan 6, verso 35. Dice, Yahshua dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Fíjense cómo usa nuestro Adón Yahshua HaMashiach el término sed. Si nosotros tenemos a Yahshua, no tendremos sed jamás. Y vamos a Juan, Yohanan 7:37, y es que Yahshua es Elohim. Y esta cita a mí me hace cimbrarme en mi corazón, me gusta mucho. Juan 7:37, y en el último día, y el último y gran día de la fiesta de Sukkot, Yahshua se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Tremendo. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Muchos tienen sed, muchos tienen sed. Muchos tienen sed de aprender de la Torá. Quieren aprender, enséñeme el Shabbat. A mí me gusta mucho cuando llego a hablar con las almas por teléfono, por WhatsApp, y dicen, oiga, explíqueme cómo guardo el Shabbat. Para mí eso es un deleite, es como llegar con una jarra de agua con hielo y en un lugar donde hace mucho calor y empezar a servir vasos. Es una delicia. O cuando alguien nos pregunta de la Torá, oiga, no le entendía esto puntualmente, ¿me puede usted explicar? Claro, mire, se refiere a esto.
Miren, hasta me siento contento de decirlo. Pero lamentablemente también hay mucha gente que no tiene sed del Eterno, sino tiene sed de su pecado, de su concupiscencia, de su ego, y esos son los que generan problemas. Muchos dicen que vienen aquí a guardar Torah, que están guardando la santidad entre comillas, pero tienen sed de ser vistos y reconocidos, de ser adulados, de ser, ¿por qué no decirlo? Hasta idolatrados, ¿sí? Dicen, es que sin mí no hubieran hecho esto, o sin mí no hubieran hecho aquello, o porque yo lo sé hacer, les salen bien. Vamos, todo nos da el Eterno. Sin embargo, hay gente que piensa así. Analicemos, si se tiene sed, entre comillas, del Eterno, lo digo entre comillas, ¿por qué? Porque muchos vienen porque dicen, yo quiero aprender Torah, pero al poco tiempo fluyen o surgen sus concupiscencias. Esa sed no es del Eterno, esa sed es del mundo, esa sed es de su ego, de sus propias pasiones. Pero a mí me gustaría que más almas tuvieran de este tipo de sed. Salmo 63. Porque no está mal tener sed, dice nuestro Adón Yahshua que no tendremos sed jamás, pero para llegar a eso hay que tener primero esta sed. Salmo 63, verso 1. Vamos para allá. Dice aquí, vamos a leerlo, dice, Elohim mío, eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu esplendor, así como te he mirado en el Mishkan. Porque mejor es tu compasión que la vida, mis labios te exaltarán. Así te bendeciré en mi vida, y en tu nombre alzaré mis manos. Mi alma tiene sed de Yahweh. Si tu alma tiene sed de Yahweh, entonces oras, ayunas, clamas, gimes, te alejas de los pecadores, porque quieres estar más con Él y menos con el mundo, porque no tenemos que tener nada que ver con el mundo. Yo no puedo entender hasta la fecha, y créanme que me cuesta trabajo, cómo es que en una casa va a haber una persona que no quiere nada con el Eterno y una persona que tiene sed del Eterno. No se puede. Si el que tiene sed del Eterno va a procurar lo espiritual, va a estar queriendo estar más alto, más alto, más alto, más arriba, comer kosher, guardar bien el Shabbat, no comprar, no vender, no escuchar música mundana, no ver programas mundanos, no escuchar nada que nos interrumpa. Y todo lo contrario, todo lo contrario. Entonces, por eso muchas veces, así como nuestros padres, no los criticamos, todo está escrito para aprender. Ellos siempre tenían sed. Es que tenemos sed, es que tenemos sed, es que tenemos sed. Al igual que siempre va a tener sed. Es que no puedo tener los dones del Ruach HaKodesh. Es que no puedo tener visiones, no puedo tener revelaciones, no puedo tener comprensión de la palabra. Porque está con El pueblo no entendía que tenía sed espiritual antes que física. Y que su sed física sería sanada si tomaban la Torah en su vida. Y se cumpliría lo que dice Yahshua, el que tiene sed venga a mí y beba y no tendrá sed jamás. Por eso hay muchas almas todavía que dicen que quieren guardar Torah, pero que no lo consiguen o que no tienen experiencias con el Eterno o que no han podido romper con X o Z situación porque su sed física y su sed espiritual no se puede saciar porque no acuden a Yahshua, están atados a X o Z cosa. Muy bien, continuemos con la parashá, amados Sahim. Vamos a ver Números 20, vamos para allá porque el tiempo se va volando, qué tremendo. Números 20 y vamos a leer, permítanme un momento, del verso 22 al 29. Dice, y partiendo de Cades los hijos de Israel, toda aquella congregación vinieron al monte de Hor. Y Yahweh habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo, Aarón será unido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel por cuando fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de Meriba. ¡Qué tremendo! Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlo subir al monte de Hor, y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y allí morirá. Y Moisés hizo como Yahweh le mandó, y subieron al monte de Hor a vista de toda la Keilah. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras. No lo dejó desnudo, sino se refiere a que le quitó el pectoral, el efod, etc. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar
descendieron del monte. Mucha atención y lo vamos a subrayar todos. Verso 29. Y viendo toda la Keilah que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Le hicieron duelo. Punto número 1 para todos nuestros hermanos nuevecitos. No podía morir Aarón con el efod, el pectoral o el urim y el tumim porque eran cosas santas, cosas dedicadas a Yahweh, a Dios, para que se entienda, ¿sí? Entonces al morir se impurificaban porque la muerte es consecuencia del pecado y nada vuelvo a decirlo, no hay comunión entre la luz y las tinieblas, entre lo santo y los pecados. Por eso el Eterno también da en esta parashá, y ustedes la pueden leer con calma, ciertas leyes sobre qué se debe de hacer cuando alguien toca a un muerto que se impurifica. Eso se los dejo de tarea. El que toca a un muerto se impurifica porque la muerte es consecuencia del pecado. Es como, por así decirlo, de una manera muy simbólica, participar de esa muerte consecuencia del pecado. Vamos a decirlo así, si me doy a entender, es como ver la consecuencia del pecado. Y entonces quien lo toca, lo ve, lo tiene que asimilar y purificarse, es decir, reconocer en su vida pues que nosotros no debemos de tener nada de pecado porque la paga del pecado es la muerte. Es como un proceso para que cuando alguien pierde a un familiar, a sí mismo también sea edificado y procure más la santificación. Amén. Eso está explicado en la parashá que nos dio nuestro amado Roe. Sin embargo, yo quiero detenerme aquí en este punto porque es muy interesante. ¿Por qué le hicieron luto a Aarón? ¿Por qué le hicieron luto a Aarón? Bueno, Aarón ciertamente murió, aquí el Eterno le dice que iba a morir por causa de las aguas de Meriba, de que hubo rencilla, que no exaltaron al Eterno. Sin embargo, sabemos que Aarón fue salvo. ¿Cómo lo sabemos? Porque el Eterno lo perdonó después de haber hecho el becerro de oro, porque lo ungió como sumo Cohen, porque por los frutos los conoceréis, porque Aarón se arrepintió realmente de haber pecado en el caso del becerro de oro, después junto con Miriam por haber escuchado la murmuración. Es decir, demostró, y vuelvo a decirlo, no hay que juzgar, bueno, es que si Aarón pecó yo puedo pecar, no, porque la situación hoy es completamente distinta y nosotros no solamente fuimos lavados por la sangre de Yahshua, que es muchísimo, sino también restaurados. El Eterno nos devolvió el Shabbat, comer limpio, las fiestas, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué le hicieron luto a Aarón? El luto, amados hermanos, es algo muy importante. Es una expresión del sentir por la separación física de alguien amado. Aarón, al ser el sumo Cohen, no era un líder que se enseñoreara de los demás, sino era un siervo de los demás. Los hijos de Israel acudían al Mishkan si alguien pecaba, si alguien necesitaba oración por sanidad, si alguien necesitaba alguna bendición. Es decir, el siervo de Yahweh es partícipe en la vida de los creyentes en muchas cosas. Entonces se vuelve, por los verdaderos creyentes, alguien amado. Porque pues los verdaderos creyentes no van a llevar sacrificios por pecado, me imagino, refiriéndome a los tiempos de Aarón, sino llevarían sacrificios de shalom, ofrendas al Eterno, buscarían escuchar ministración de la palabra a través de los siervos, en este caso de Aarón. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros entender que Aarón muriera, alguien tan amado, que a lo mejor había participado en la consagración junto con Moisés, de los hijos de los que habían salido ya la segunda generación, de los hijos, de los nietos, por así decirlo mejor, de los que habían salido de Egipto, de aquellos que habían orado por ellos cuando se enfermaban, que tal vez hasta los habían visitado para poder ver si alguien a lo mejor diagnosticar que no fuera una lepra? O sea, se vuelve alguien amado. ¿Cómo poder nosotros, o cualquier persona consciente, lógica y que tenga humanidad, cómo poder enterrar a Aarón y decir, bueno, listo, vámonos, ya se murió, ya, ahí quedó todo? Eso es ilógico. Es una forma, el duelo es una forma de honrar la memoria, de demostrar el amor y el respeto que se tiene por quien ha partido, por quien ha fallecido. No importa que sea salvo, porque aquí no le estaban haciendo ¿cómo decirlo? Un rito religioso para su salvación, no, simplemente el pueblo, toda la Kehilá, decidió que por 30 días iban a estar reservados.
llevando ese duelo, demostrando respeto a la memoria de Aarón, respeto a sus seres queridos, en este caso a Moisés, a Eleazar e Itamar, o sea, respetando y demostrando y honrando, por así decirlo, o sea, la memoria, decir, bueno, tuvimos un Cohen, un sumo Cohen que fue bueno, puesto por Yahweh, bendecimos su memoria, la memoria de Aarón, bendecimos a su familia, porque ¿cómo se imaginan que muriera Aarón y después a los 2 días o hasta en el mismo día alguien dijera, oiga, vengo a que me den las bendiciones de boda? Pues lógico que no, sí me doy a entender. El luto es una expresión del respeto, del amor por quien ya partió. Es también un tiempo necesario para que los dolientes puedan sanar la tristeza que provoca la separación. Y vuelvo a decirlo, una señal de respeto por la vida y la memoria de una persona. Quien no guarda luto, demuestra una vida superflua, vacía, egoísta e inhumana. ¿Por qué digo inhumana? Porque cuando hay amor y respeto por los demás se es humano. Cuando se es irrespetuoso, las personas no les importa nada más que conseguir lo que quieren, esos ya no son humanos, son como un ego andante, son personas que no tienen ya ese sentir, ya no les importa nada más que lo que su ego les demande. Entonces, quien no guarda luto demuestra una vida superflua, vacía, egoísta, pues no tiene tristeza, pues no demuestra que amó. Entonces, probablemente no amó, y menos que valoró a la persona que falleció. Cuando alguien fallecen sus padres, su esposa, etcétera, y dice, bueno, ya hay un dicho muy feo, el muerto al pozo y el vivo al gozo. Eso es algo terrible, eso es una inhumanidad. Entonces, eso es lo que hace el ego, amado Sahim. Entonces, cuando alguien fallece y después la persona vive como si nada, esa persona ya es inhumana, esa persona está llena de ego, tiene una vida vacía, superflua. Hay que tener mucho cuidado, hay que guardar un buen luto y respetar a los que guardan luto y ayudarlos porque el luto también es un espacio en el que el Eterno da sanidad, da consolación, y vuelvo a decirlo, da edificación, decir, bueno, la muerte aún de los Kadoshim, que es preciosa para el Eterno, no deja de ser una consecuencia física, vamos a decirlo así, física, del pecado, una separación, porque sabemos que ese Kadosh, en este caso Aarón, tiene vida eterna, pero ya no está aquí con nosotros. Entonces, en esa época, en ese momento, el Eterno nos consuela, edifica a las personas cuando hay un fallecimiento. Vean un tema que dio nuestro amado Roy muy interesante. ¿Qué hacer cuando fallece un ser querido? ¿O qué hacer cuando perdemos a un ser querido? Es muy interesante, amado Sahim. El luto, así rápido, vamos a ver nada más una cita y les voy a dejar las otras de tarea. El luto está en la Torá, lo acabamos de ver, pero también en el nuevo pacto. Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Porque es una promesa de que cuando Yahshua venga, ya no habrá luto. ¿Por qué? Porque ya no habrá muerte. Apocalipsis 21, verso 4 y 5. Dice, enjugará Elohim toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Y así muy rápido, el Salmo 35, verso 4. Yo se los leo. Para que entonces, amados Sahim, esperemos que nadie ya sea llamado por medio de la muerte a la presencia del Eterno, pero si esto sucediera, hay que guardar un buen luto, y toda la Keilah, sobre todo los que están cerca, por ejemplo, de una Keilah X o Z, apoyar y ser respetuosos, preguntar. Si hay alguien que está de luto y ustedes quieren hacer algo, pregunten a su Roe. ¿Es correcto hacer esto? ¿Es correcto hacer aquello? Aquí en este caso el luto era muy grande porque era el sumo Cohen, ¿verdad? En este caso Aarón, el sumo Cohen, un siervo que atendió a toda la Keilah. Pero al ser ahora el cuerpo de Mashiach tan grande, bueno, es mejor siempre preguntar qué debemos y qué no hacer para no afectar a quienes estén de luto, si es que sea el caso. Vamos entonces a continuar. Números 21, y vamos a leer el verso 4 al 9. Dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, ya habiendo fallecido Aarón, y para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Por qué se desanimó? Pues porque no tenían a Yahshua, no tenían Torah. Por eso hace un momento, en el inicio de la parashá, decíamos, anímate, esfuérzate, aleluya. Dice, y habló el pueblo contra Elohim y contra Moshe. Fíjense,
Es que era algo muy terrible. O sea, el pueblo se desanimaba y en lugar de pedir oración, de pedirle a Moisés intercesión, no, a quejarse contra el Eterno. Dice, y habló el pueblo contra Elohim y contra Moisés, diciendo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Se estaban quejando otra vez del maná. Y Yahweh envió en el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. ¿Por qué Yahweh escogió en esta ocasión particular serpientes ardientes? Porque el veneno que salía de sus bocas se los regresaban las serpientes. Fíjense qué tremendo. El veneno que salía de su boca se lo regresaban las serpientes. Y dice el nuevo verso 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Yahweh y contra ti. Ruega a Yahweh que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. O sea, fíjense cómo si hubiéramos omitido el verso 5, se haría lo correcto. No lo podemos quitar a la Biblia, ¿no? Pero ¿qué debería hacer? Y el pueblo se desanimó por el camino. Entonces el pueblo vino a Moisés. Eso era lo que debían haber hecho. Te sientes desanimado, te sientes con malos pensamientos, hay algo que no está bien, en lugar de hablar o en lugar de hacer algo inadecuado, busca a un siervo del Eterno. Busca a tu roe, busca a tu hermano consejero, ¿sí? Busca al encargado de obras, al saquén. Porque entonces así no sucede lo que está en el verso 5 y 6. Mucha gente por su pecado se desanima y entonces vienen consecuencias. Pierden esto, pierden lo otro, salud, trabajo, paz, lo que sea. Y entonces lejos de arrepentirse se vuelven a maldecir quejándose. Mejor acudan a los siervos de Yahweh y el Eterno hablará a través de sus siervos. Yo no soy el único, ahí está nuestro amado Rui Palacios, ahí los Roim, muchos saludos a los encargados de obra, a los ancianos, aleluya. Verso 8 dice, y Yahweh dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno y miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y ahí probablemente en tu Biblia te remite a Juan 3:14. Vamos a verlo para aclararlo. Eso también nuestro amado Roy lo aclara muy bien en la Parashá Jucat, porque es un punto muy importante. Muchos se confunden y dicen cosas que no son correctas. Juan, vamos para allá, Yohanan 3:14. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Nada más se refiere a eso, la analogía de la serpiente de bronce, y en este caso con nuestro Adón Yahshua, es nada más a que ambos fueron levantados. En este caso la serpiente se levantó sobre un asta y Yahshua, nuestro Adón Yahshua Mashiach, en el madero, ¿verdad? Pero nada más se refiere a que sean levantados. No hay ninguna analogía o ninguna similitud entre la serpiente de bronce y Yahshua. No, no, no y no, por si faltaba un no, ¿verdad? Es muy importante tenerlo claro. Porque si no, entonces mucha gente se confunde. Dicen, es que la serpiente es el símbolo de la salud. No, la serpiente representa a Hasatán. Yahshua Mashiach le reprenda. Cuando el pueblo pecaba hablando de más y los picaba una serpiente, al ver la serpiente no veían la salvación. Veían una representación de su pecado y se arrepentían. Ahí está la clave. En cambio, cuando nuestro Adón Yahshua Mashiach murió y resucitó por nosotros, Él nos da la salvación. No hay nada que ver una cosa con la otra. Simplemente la similitud de que ambos fueron levantados. Amén. Para llamar al arrepentimiento. La serpiente para que se arrepintieran este pueblo, nuestros padres, de hacer la shonjara. Imagínense otra vez decir que iban a morir en el desierto y quejarse del maná que representa a Yahshua. Está tremendo, amados Sahim. Fue tan poco el entendimiento de nuestros padres, del pueblo, que no nada más a la serpiente la levantaron, sino que todavía después la adoraban y le prendían incienso. Eso lo pueden ver en Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 4, donde se le llama Neustán o Nejustán, cosa de bronce, y fue destruida esa serpiente porque no era una representación divina, era una representación del pecado, y del cual, si ellos se arrepentían, el Eterno los iba a salvar, les iba a sanar de estas serpientes ardientes. Amén. Muy bien, amados Sahim, vamos a continuar. Ustedes pueden terminar de leer la Parashá cuando llegan a la tierra de Moab, ¿sí? Cuando llegan a la tierra
de Edom, cuando se encuentran con Seón y Og. Léanlo, es muy importante, amados Sahim. Vamos a concluir con la parashá Balak. La parashá Balak ya lo vimos al inicio. ¿Qué significa Balak? Balak significa devastador, devastador. Y es la palabra del diccionario Strong 1111. 1111. Amén. Yo le decía, así como nuestro amado Roe decía en la parashá Coré de la semana pasada, que de ahí salió el dicho, se salvó por un pelito. Yo decía, platicando con mi esposa, o sea, de esta parashá Balak salió el dicho, el miedo no anda en burro. ¿Sí lo han escuchado? Para que no se vayan a preocupar. ¿A qué se refiere el dicho, el miedo no anda en burro? El miedo no anda en burro se refiere a que cuando hay una situación que preocupa, por ejemplo, a los goyim, ¿no?, que les da miedo, que les preocupa, se tienen que hacer las correcciones rápido. Por ejemplo, si una persona tiene miedo de que vengan sus enemigos, bueno, pues tiene que actuar rápido para que no vayan contra él, ¿verdad? Pues es un dicho para los goyim. ¿Por qué? Porque para los que no creen. Porque nosotros como creyentes no tenemos miedo y por lo tanto, pues el miedo no anda en burro, ¿verdad? Entonces, parece chiste, pero tiene mucha aplicación en esta parashá. ¿Por qué? Lo vamos a ver. Números 22. Números 22, vamos a leer del verso 1 hasta el 14. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Ya estaban a nada, estaban cerquitita. Y vio Balak, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo, y Moab tuvo temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Ya vieron, ahí está el miedo. Y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balak, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo, un gran pueblo ha salido de Egipto, y he aquí, cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Es decir, el miedo lo abrumó a Balak. Dijo, no, nos van a destruir, hay que hacer algo. Sí, es rápido, el miedo no anda en burro, pero bueno, Balak le llegó en un burro, ni a hablar. Bueno, entonces, punto número 1. ¿Cuántas decisiones han tomado las personas que tú conoces o tú mismo por causa del miedo? Eso es lo primero que yo me pondría a reflexionar con esto. Balak vio, temió, y no en el caso de temor del Eterno, sino tuvo miedo, se aterró y rápido buscó de una manera desesperada qué hacer. ¿Te ha pasado lo mismo? ¿Has tomado decisiones por causa del miedo? ¿Sí? Bueno, si es así, recta final 39, véanla. Ahí nuestro amado Roe habla acerca del miedo. El miedo no existe para los hijos de Israel. El miedo no existe para los hijos de Israel. Vamos a continuar con la lectura. Dice, números 22:5. Por lo tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo, un pueblo ha salido de Egipto y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven, pues ahora te ruego, maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Aquí esto está tremendo. Hace tiempo yo veía que personas venían y Roy quiere una bendición y otra bendición y otra bendición y casi querían bendición por hora. No le entendían a la bendición. Balak, que era un pagano, le entendía mejor. Le dice a este brujo, Balaam, que el que él bendiga iba a ser bendito y el que maldijera sería maldito. Y es un brujo. ¡Qué terrible! ¿Cuántas bendiciones has recibido, amado Aj? Yo te aseguro que si estás en los grupos de WhatsApp, una diaria, ¿las has cuidado? ¿Las has valorado? ¿Sí? ¡Qué bueno! ¡Aleluya! No, ni hablar, ni hablar. ¿Has tomado decisiones por miedo? No tienes al Eterno, no has valorado la bendición, no la has cuidado. Entonces reflexionemos, amados Ajim. Diario, los que están en los grupos de WhatsApp y reciben las noticias, diario eres bendecido. ¿Lo crees? Si lo crees, ¿por qué no se ve en tu vida? Tiene que verse, si no hay algo que esté estorbando, que será incredulidad. Aleluya. Números 22:7. Y fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián y con las dádivas de adivinación en su mano. Y llegaron a Balaam y les dijeron las palabras de Balac.
Él les dijo, reposad aquí esta noche y yo daré respuesta según Yahweh me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Elohim a Balaam. Mucha atención. Y vino Elohim a Balaam. ¿Le puede hablar el Eterno a un brujo? Sí. Y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Elohim, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, aquí, este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra, ven pues ahora y maldícemelo. Verso 12. Entonces dijo Elohim a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas el pueblo porque bendito es. ¿Cómo podemos entender que el Eterno le haya hablado a un brujo? Vamos al libro de Job, vamos para allá antes de los Salmos y aquí lo vamos a entender. Job 1, verso 6, ¿sí? Job 1, verso 6. Por eso les decía que esta parashá a mí me gusta mucho porque me ayuda mucho a explicarle a muchas almas esto que les voy a platicar. Job 1, verso 6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Yahweh los hijos de Elohim, entre los cuales vino también Hasatán. Yahshua les reprenda. Y dijo Yahweh a Hasatán, ¿de dónde vienes? Respondiendo Hasatán a Yahweh, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y dijo Yahweh, y Yahweh dijo a Hasatán, ¿no has considerado a mi siervo Job? Perdón, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto y temeroso de Elohim y apartado del mal. Y respondiendo el adversario a Yahweh, dijo, ¿acaso teme Job a Elohim de balde? ¿No le has cercado alrededor a él, a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes se han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Yahweh al adversario, he aquí, todo lo que tienes en tu mano, solamente no pongas manos sobre él. Y salió el enemigo delante de Yahweh. Vamos a ver esta cita y vamos a ver esta también. Lucas 22, para que quede más claro. Lucas 22, vamos para allá. Lucas, Gilel, ¿sí? ¿Se acuerdan? Lucas 22. Todo lo que sucede está decidido, permitido por Yahweh, por Yahshua HaMashiach. Lucas 22, verso 31 al 34. Dice, permítanme un momento, Lucas 22. Aquí está. Dice, dijo también el Adón, Shimón, Shimón, he aquí Hasatán, os ha pedido para zarandearos como el trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Todo lo que sucede lo permite el Eterno. Él permite y limita todo lo que sucede conforme a su voluntad. Todo lo que sucede pasa porque el Eterno lo permite y lo limita conforme a su voluntad. Entonces aquí Balaam era contratado para maldecir a los hijos de Israel y de inmediato Yahweh lo limitó. Le habló y le dijo, momento, ¿a dónde vas? ¿Qué vas a hacer? ¿Sí me doy a entender? Si tú en tu vida crees que las cosas no tienen control, no tendrán control en ti, porque vives a lo mejor desordenadamente o porque a lo mejor no te sientas a veces a planear lo que vas a hacer, etcétera, etcétera. Pero todo tiene un control. Todo tiene un control. Si en la vida a lo mejor no has tenido éxito aquí, éxito allá, te has tenido muchos tropiezos, muchas malas decisiones, mucho tendrá que ver que tú no tengas control y mucho tendrá que ver también que el Eterno permite que pasemos ciertas cosas para que aprendamos. Pero todo es para bendición. Entonces, ¿el Eterno puede hablar a un adversario nuestro? Sí. Otro ejemplo lo tenemos con el suegro de Jacob, con Labán, ¿se acuerdan? Lo habló, lo visitó y le dijo, no te metas con Jacob. Entonces, si tú en tu vida, amado hermano, amada hermana, estás pasando cosas donde los enemigos están queriendo atacarte y a lo mejor hasta han tenido algunas victorias, piensa en esto. Si tú no estás en santidad, el enemigo tendrá victorias. Pero si tú estás en santidad, aunque estés en santidad, el Eterno puede permitir que tus enemigos anden buscando por dónde tirarte, pero no va a pasar nada. Lo vemos con Kefas. Hasatán ha pedido zarandearte como al trigo, pero yo he pedido por ti para que tu fe no te falte. Aleluya, aleluya. ¿Sí me doy a entender? El caso de Jacob, igual con Labán, no te metas con Jacob. Si tú eres santo, amado Aja, si eres santa, amada Jot, nada te va a pasar. Nada te va a pasar. Pero si tú tienes miedo, como Balac, la clave está aquí. Vamos a Santiago, Jacobo. ¿Sí? Santiago en el capítulo 4, en el verso 7. Aquí está la clave. ¿Cómo cambiar esta situación, amados?
¿Cómo cambiar esa situación? Santiago, Jacobo 4, verso 7. Someteos pues a Elohim, resistid al enemigo y huirá de vosotros. Es que mis enemigos, es que se me quieren levantar, es que me hacen la guerra, es que mis vecinos, es que acá, es que allá, es que en el trabajo, es que esto, es que el otro. ¿Tienes enemigos? Todos tenemos enemigos porque no estamos siguiendo al mundo, vamos en contra del mundo. Someternos a Elohim. Guarda bien la Torá, guarda bien el Shabbat, guarda la santidad. No veas cosa mala, no hagas cosa mala, no pienses cosa mala. Resistid al enemigo, no caigas en tentación. Si te quieren ir los ojos, voltéate. Si te quiere salir un chisme, muérdete la lengua o la mano, como el rey Ashir. Sí me doy a entender. Someternos a Elohim, resistir al adversario, resistir a la tentación y huirá de vosotros. Aleluya, amados Sahim. Una cosa es reflejo de la otra. Si hay miedo, hay pecado. Y si hay santidad, hay shalom. Una pregunta, y seguimos con esto, ya vamos terminando. ¿Te gustan los honores? ¿Te gusta que digan cosas bonitas de ti? ¿Sí? ¿Te gusta que digan, ay, qué bonito es, qué bueno es, miren cómo hace las cosas, etcétera? Si te gustaba a ti eso, reconócelo. A ver, pensemos, ¿te gusta? El gran hermano, el gran aj, la gran ajot, ¿te gusta que lo digan? Sí, sientes así como que algo sale de tu pecho cuando dicen, es que mi hermano, ¿sí? Bueno, eso mismo sentía Balaam, el brujo, ¿sí? Vamos a ver el verso 18, vamos para allá. Dice, Números 22, 18. Y Balaam respondió a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Yahweh mi Elohim para hacer cosa chica ni grande. No es cierto. Él quería esto. ¿Por qué? Verso 15. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí. Qué tremendo. O sea, este brujo, aunque el Eterno le hablaba, no le hablaba porque fuera un santo, era un brujo, sino le hablaba para que no se metiera con los hijos de Israel. Pero este brujo sabía su negocio. Y entonces, miren, vamos a ver aquí adelante, permítanme un segundo. Vamos a ver el verso, un momento, aquí está, el verso 37. Dice, Números 22, 37, dije, y Balac dijo a Balaam, ¿no envié yo a llamarte? ¿Por qué no has venido a mí? ¿No puedo yo honrarte? Balaam respondió a Balac, he aquí yo he venido a ti, mas podré hablar alguna cosa alguna, la palabra que Elohim pusiera en mi boca, esta hablaré. Y fue Balaam con Balac y vinieron a Kiriat Usot. ¿A qué se refiere aquí? No podré yo honrarte, es decir, no podré yo darte lo que quieras, pues porque ya quería dinero, Tal es así que las palabras que estaba diciendo aquí, o sea, Yahweh lo limitó, Yahweh le dijo, no vas a hablar más de lo que yo te diga, pero este brujo sabía su negocio. ¿Por qué? Vamos a avanzar un poquito más hacia el final de la parashá. Y Números 25. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con los hijos de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió al pueblo a Balpeor y el furor de Yahweh se encendió contra Israel. ¿De quién fue idea de que los hijos de Israel fornicaran? De Balaam. Balaam le dijo a Balac, manda a las hijas de Israel, a las hijas de tu pueblo, ¿sí? Desnudas. Mándalas desnudas para que los hijos de Israel volteen hacia ellas y forniquen. ¿Y qué creen? Funcionó. Funcionó. Yahweh nos defiende de nuestros enemigos. Sin embargo, si no estamos sometidos a Él, el pecado nos hace caer. El Eterno nos libre. Yo no quiero caer, espero que nadie más caiga. Si una persona está en santidad, el Eterno la protege. Pero en cuanto peca, la protección se retira y el enemigo entra, que fue lo que pasó aquí. Balaam no pudo, y ustedes pueden leer todo lo que dijo, porque los bendijo 3 veces. Hoy por el tiempo no lo vamos a hacer. Pero Balaam, bendijo 3 veces al pueblo de Israel. Inclusive profetizó. Pero, ¿por qué? Porque Yahweh lo contenía, Yahweh lo limitaba. No puedes hablar más de lo que yo te diga. Sin embargo, la estrategia fue, bueno, si no puedo hablar más de lo que el Eterno me diga porque están en santidad, ¿sí? Entonces los voy a hacer que caigan en pecado para poder maldecirlos. ¿Y lo consiguió? Números 25,
Verso 5. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno aquellos de los vuestros que se han juntado con Balpeor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la Keilah, un descaro terrible, mientras lloraban ellos a la puerta del Mishkan de reunión. Y esto sigue habiendo, Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del Cohen Aarón, y se levantó de en medio de la Keilah y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad entre los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Consiguió que murieran 24,000 por causa del pecado. Nada más para que tengan el dato, amados Sahim. Balaam bendijo a Israel 3 veces, en Números 23 del 1 al 8 la primera vez, en Números 23 del 13 al 25 la segunda vez, en Números 24 versos del 2 al 9 los bendijo por tercera vez. Y vuelvo a leer este verso que es súper importante. Números 22:2. Entonces dijo Elohim a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas a este pueblo, porque bendito es. Si tú y yo, amados Sahim, estamos en santidad, aunque los enemigos nos quieran maldecir, se les enreda la lengua, es un decir. Pueden proferir alguna cosa, pero no pasa nada, porque Yahweh está con nosotros y somos bendecidos. Una de las principales tribus en caer fue la de Simeón. Si ustedes pueden ver, en Números 1 y en Números 26 están 2 censos. En Números 1 eran 46,500 hijos de Simeón, y en Números 26, después de esta mortandad, solamente quedaron 22,200. Esa es la consecuencia del pecado, amados Sahim. Aquí está Números 26:12, lo vamos a ver la parashá siguiente. Dice: los hijos de Simeón por sus familias, los de Nemuel, la familia de los nemuelitas, de Jamín, la familia de los jaminitas, de Jaquín, la familia de los jaquinitas, de Sera, los seraitas, de Saúl, los saulitas. Estas son las familias de los simeonitas, 22,200. Cuando en Números 1 eran 46,500. La mortandad azotó fuertemente en la tribu de Simeón por falta de consagración. Recuerden que desde antes, en Génesis 49, versos del 5 al 7, que ustedes pueden verlo, Jacob ya había profetizado que Simeón era de cuidado. Así que si a ti te han dicho, te han exhortado 1 y 2 veces y 3 veces y 4 veces, pórtate bien, ten cuidado, cambia, porque si no, la próxima vez podría venir mortandad. Vamos a ver la cita ya nada más para que ustedes tengan la información completa. Génesis 49, casi al final, ¿se acuerdan? Ya lo vimos esto y fue muy bonito estudiar el libro de Bereshit. Génesis 49, verso 5. Simeón y Leví son hermanos. Fíjense, los dos eran tremendos, pero Leví se apartó y se consagró a ser siervo de Yahweh, aleluya. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni en mi espíritu se junta en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Es decir, no convenía que estuvieran juntos. Una vez más, te han llamado la atención, te han advertido, ten cuidado de esto, ten cuidado del otro. De veras, ten cuidado, porque si te confías, si nos confiamos, Yahweh nos libre, podemos caer. Por eso dice en la palabra del Eterno: el que esté firme, mire que no caiga. Cuidémonos todos, amados Sahim. Son tiempos peligrosos, pero como lo dijimos al inicio, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Hagamos una oración y démosle gracias al Eterno por su palabra. Padre eterno Yahweh, en el nombre de nuestro don Yahshua HaMashiach, te damos toda Gabá, por darnos tu palabra, por darnos más de tu Torah, para pensar, actuar y hablar siempre dirigidos por ti. Abba Kadosh, ayúdanos, y todo lo que oiremos lo llevaremos por obra. No hablar la Shon Hará, no hablaremos la Shon Hará. Ayúdanos a reprimir nuestra lengua, bendito Yahshua HaMashiach, a cuidarnos, a no murmurar, a no quejarnos, a no dar pie, Abba Kadosh, a que tu protección y tu bendición se retire de nosotros, sino al contrario, que cada vez estemos más unidos a ti, más cerca de ti, bendito Elohim de Israel, en santidad, en amor, demostrándote, Abba Kadosh, que tenemos sed de ti, y una vez en tu presencia no tendremos sed jamás. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach, Omen, de Omen, aleluya. Aleluya, bendito es Yahshua HaMashiach. Ahora vamos a exaltar al Eterno con esta jalel. Omen, aleluya. La siguiente